Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y hoy quiero darles una pequeña guía para que ustedes tengan los elementos de saber si les conviene modalidad 40. Hemos hablado mucho de modalidad 40 y vamos a seguir hablando de modalidad 40, pero quiero puntualizar algunos puntos que creo importantes para que ustedes logren determinar si les conviene modalidad 40. Si estamos hablando de modalidad 40 y usted está pensando en esa modalidad, quiere decir que está en un proceso de pensión cercana a su pensión, pensando en un futuro próximo para pensionarse. Y es muy importante que conozca todos los elementos que le pueden ayudar para que logre tener a su alcance un estudio, un análisis, una orientación muy a su medida. Algo que le permita a usted realmente, de toda esta información, que le ayude a usted realmente tener en sus manos esa herramienta que le ayude a saber si sí le conviene modalidad 40 en su caso muy particular. Es una guía, una pequeña guía de 5 pasos que creo que son los que los orientarán a saber si modalidad 40 es para usted, lo va a ayudar, en qué medida, qué logros voy a tener con ella. Sabemos que para la pensión siempre es importante 3 elementos básicos, que son el número de semanas, el promedio de sueldo y la edad. Yo creo que inicialmente lo que usted debe de saber es, en este momento, con esas condiciones que tiene de número de semanas, de promedio y de edad, ¿cuál sería el cálculo de su pensión? Si le hicieran un cálculo, es necesario saber cuánto le pagarían de pensión. Ese es un punto muy importante porque de ahí vamos a partir de, con mi número de semanas, con mis condiciones actuales, cuál sería. Ahora, bien pudiera ser el caso de que ni siquiera alcanzo el número de semanas que me pide Ley 73, que es hacia lo que estamos orientados, ni siquiera cumplo con las 500 semanas que me solicita el IMSS para pensionarme. También puede ser un punto válido, es decir, tengo 300 semanas, no tengo las 500, me interesa modalidad 40 porque a partir de esa modalidad voy a aumentar mi número de semanas y voy a lograr la pensión. Pero salvo esos casos, si ya contamos, por ejemplo, con 500 semanas o más y que sí puedo ya pensionarme con ese número, cuál es mi promedio de sueldo, cuál es mi edad y cuál es mi cálculo de pensión en este momento, el real. Como punto número 2, partiendo de que estoy considerando que necesito hacer algo, además para que me convenga pensionarme o para que pueda pensionarme, porque como el caso anterior que hablábamos de las 300 semanas, no puedo pensionarme y necesito modalidad 40 para aumentar mi número de semanas, o bien, con base en este cálculo que hicimos, ya me puedo pensionar, tengo las 500 semanas, pero es muy poco o no es lo que yo quiero. Con base en esto, pensamos en modalidad 40. Como segundo punto, entonces, al llegar a modalidad 40 como una opción, lo que vamos a analizar es, ¿puedo tener acceso a modalidad 40 con mis condiciones actuales? Es decir, sabemos que para lograr inscribirnos o contratar modalidad 40, pues tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Uno es estar dado de baja de un régimen obligatorio, de un patrón, de un trabajo formal. Ese es el requisito número 1, que ya estemos dado de baja. Como segundo punto, sabemos que tenemos que contar con 52 semanas de cotización en los últimos 5 años. Cotización al IMSS con un patrón en una empresa formal. Si no, tampoco podemos acceder
a inscribirnos a modalidad 40. Como tercer punto, para acceder a modalidad 40, es que no deben de haber transcurrido más de 5 años de mi última baja, del último día en que mi patrón me dio de baja a la fecha en que me quiero inscribir. No deben de haber pasado 5 años. Puede ser un día antes, pero no más. Un día después de haber cumplido de la fecha de mi baja a la fecha en que me inscribo, ya no me permite modalidad 40 registrarme. En este caso hay opciones, sabemos que hay opciones, y que pudiera ser que se tiene que cotizar con un patrón nuevamente para que modalidad 40 me dé acceso a esa inscripción. Otro requisito, y que ya lo hemos visto, pero que es importante en este momento recordarlo, para acceder a modalidad 40, acuérdense que estamos viendo el punto de ¿tengo derecho a modalidad 40? Porque hay que ver si aunque nosotros querramos registrarnos, tengo derecho a modalidad 40. Y otro de estos puntos es que, por ejemplo, en el caso que vimos de que yo tengo 300 semanas y que pues todavía no alcanzo el mínimo de las 500 semanas que nos solicita el IMSS para pensionarnos por ley 73, en este caso nos va a ayudar al inscribirnos a aumentar el número de semanas, así como podría ser el promedio de sueldo, que es el siguiente punto. Nos va a ayudar a aumentar ese número de semanas y nos va a ayudar a alcanzar ese número de semanas que querramos para pensionarnos. Y el último punto, dentro de este segundo aspecto de tengo derecho a modalidad 40, es precisamente que me da la oportunidad de inscribirme con un sueldo igual o mayor al último con el que yo coticé, al último con el que el patrón me dio de baja. Aquí el tengo derecho entra en el aspecto de sí tengo derecho siempre y cuando me inscriba con el sueldo igual o mayor. Entonces me requiere que sea igual, no puede ser menor al último que yo tuve, igual o mayor. Estos serían los puntos que ya los hemos tocado en otro momento, que usted necesitaría para saber si tiene derecho a modalidad 40. Si cumplimos con estos puntos, tiene derecho a inscribirse a modalidad 40. Entonces, el primer punto de esta guía es, en este caso, ¿cuál es mi cálculo? ¿Cuál es mi cálculo con esta situación? En el entendido de que usted tenga por lo menos esas 500 semanas. Ya hablamos del caso en el que no, pero si usted tiene el mínimo de 500 semanas, es importante que sepa cuál es el cálculo de su pensión en este momento, con esas semanas que usted tiene, con ese sueldo que usted tiene y con la edad que usted tiene. ¿Cuál es mi cálculo? Punto 1, importantísimo. El segundo punto es, ¿tiene usted derecho a modalidad 40? En el caso de que usted quiera registrarse en modalidad 40, ¿tiene derecho? Ya vimos esos puntos que son muy importantes. El tercer punto que le puede ayudar a determinar si a usted le conviene modalidad 40 es un cálculo en donde se mezclen los datos tanto de años o tiempo que usted determine en inscribirse en modalidad 40, el sueldo con el que usted podría registrarse en modalidad 40, y aquí sería varios cálculos que se tendrían que hacer, pero que son muy importantes porque es una herramienta fundamental para que usted pueda determinar y decidir qué pasa si yo cotizo a modalidad 40 un año con un sueldo. ¿Qué pasa si yo cotizo a modalidad 40 2 años con el mismo sueldo? 3 años, 4 años, 5 años. Sabemos que modalidad 40
no tiene un límite de tiempo en el que nosotros podemos cotizar. Pero también sabemos que lo más conveniente es un lapso de 5 años, porque serían las 250 semanas, que 5 años son 260, que serían ese número máximo en el que va a promediar su sueldo. Entonces, bueno, a pesar de que no tenemos ese límite, pues normalmente el tope son 5 años, y aquí es ver pues el cálculo con 1 año, el cálculo con 2 años, ahora si le cambio el sueldo, si se lo calculan con un poquito más y cotizo 1 año, ¿cuánto me daría mi cálculo de pensión? Si con ese poquito más hago el cálculo de 2 años, ¿cuánto sería lo que me darían de pensión? 3 años. Aquí es importante, y les voy a recalcar, que de verdad inviertan en esa asesoría para que estos cálculos, este movimiento de datos que nos va a dar una información real sobre usted, sobre su pensión, sobre lo que a usted le conviene, porque ahí lo va a ver en datos reales. Estos cálculos, yo les insisto en esta asesoría profesional que es conveniente que ustedes contraten, y yo les ofrezco esa asesoría. Saben que van a contar con toda esta información de datos, se les hace un cálculo en 4 opciones, 5 opciones, dependiendo de su necesidad o de lo que usted requiera. Y pues les reitero, hay esa asesoría con nosotros. En este caso, en este punto 3 que llevamos de esta guía, es jugar con estos datos y hacer una serie de cálculos para que usted vea la cantidad que usted recibiría para su pensión, no la de nadie más, no parecida a alguien más, no, para su caso particular. El cuarto punto es precisamente, después de este análisis y de esta información variada que va a tener, de estos cálculos variados que va a tener, de estas opciones en donde se va a jugar con las semanas, con el promedio de sueldo, se va a poder ver y se va a poder analizar, usted va a poder analizar de una mejor manera cuál es la que a mí más me conviene, cuál de estos cálculos me gusta más, se apega más a lo que yo quiero, cuál de estos cálculos se apega más a mi situación financiera, con cuál puedo y cuál quiero. Y uno que conjugue estas dos cosas importantes. ¿Qué es lo que mi situación me permite? Porque cada cálculo, cuando se le haga cada cálculo, se le va a decir, en nuestro caso, le decimos a nuestro cliente, cuánto va a cobrar de pensión, cuánto le va a costar esa inversión para lograr esta pensión, cuánto tiempo tiene que pagar y en cuánto tiempo va a recuperar ese dinero. Son muchos datos los que les damos en un análisis, en una asesoría, y yo creo que en cualquier asesoría en donde usted la tome le van a dar estas opciones, pero van a ser datos reales en donde usted va a poder analizar. Entonces, en este cuarto punto podemos determinar, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su situación, y no nada más financiera, porque aquí intervienen muchas cosas, a su situación familiar, porque usted a lo mejor está contando con el apoyo de parte de su familia o de su familia, o de alguna amiga o amigo que pueda apoyarlo en este proceso. Pero en este cuarto punto, entonces es donde se va a determinar, de acuerdo a su situación, qué es lo que más le conviene. Usted va a decidir de acuerdo a todos estos cálculos que se le hagan en la asesoría y que les ofrecemos hacérselos nosotros con todos los datos de verdad que usted requiera. Ahí va usted a analizar, a poder analizar
¿cuál es el que más me conviene a mí? Y en el punto quinto, que aunque ya, pues ya vimos cuál sería mi pensión con mis condiciones actuales, si quiero accesar a modalidad 40, tengo derecho a modalidad 40, ya me hicieron 4 o 5 cálculos moviendo números de semanas, de sueldos, y en el cuarto punto creo que este es con el que yo podría, el que más me convendría. El quinto punto es cuál sería mi máxima pensión. ¿Por qué hacemos este cálculo? Porque a pesar de que ya de alguna manera en el punto 4 ya analicé y ya vi cuál me conviene, de verdad se los comento, he tenido casos en los que nunca habían pensado en una máxima pensión, en una posible máxima pensión, de acuerdo a cada uno de sus casos. Una máxima pensión para una persona puede ser diferente a una máxima pensión de otra persona, pero cuando se les hace en su caso particular y se ve que si usted se le hace el cálculo de 5 años topados con el sueldo topado, que en este 2021, por ejemplo, que es de 2.240.50, y que mensualmente lo que usted pagaría con el topado serían 6.770 más o menos en un mes de 30 días. Modalidad 40 se paga por mes y de acuerdo al número de días que cuente cada mes, por eso varía un poquito, no es siempre la misma cantidad. Pero en un mes de 30 días, que es el número que más cuenta en los meses del año, sería como 6.770, por ejemplo, en ese caso, y que ya hemos hablado en otros videos de que pues es una suma considerable, y lo sabemos, y hemos hablado también de alguna alternativa de conseguir, de poder nosotros o en este caso ustedes más bien, lograr pagar esa cantidad. Cuando hacemos ese cálculo de cuál sería mi máxima pensión, 5 años con el sueldo topado, bueno, pues 5 años ya le está aumentando 260 semanas a las que ya contaba, y le va a dar el máximo en sueldo promedio, que eso ya es algo muy bueno, y que entonces resulta una pensión pues que nos da mucho gusto ver y que tal vez no se parezca a otras donde pues nos quedamos más cortos, y que esta sea incluso una ilusión de decir, ¿puedo alcanzar eso? De verdad yo les comento que he tenido casos en los que no habían pensado en esa pensión, y cuando se les hace un cálculo, incluso se ven alternativas que no se habían visto. Incluso, por ejemplo, una señora que venía con su esposo y que con una gran ilusión decirle, mira, ¿puedo estar cobrando esta pensión? Y si le pedimos ayuda, en este caso a sus hijos, y si mira, cada uno nos apoya con tal cantidad, y pues va a ser a lo mejor un tiempo, y mira, vamos a lograr esto, y ellos pues también van a tener la tranquilidad de que pues de alguna manera ya no van a necesitar tanto de su apoyo con esa pensión. Va a ser hasta incluso un desahogo para los hijos el pensar en que sus papás no van a necesitar para lo básico, ¿no? No van a necesitar, dependiendo de la pensión que logren ustedes, no van a necesitar de su ayuda, o no van a ser una carga, y además sería un gusto para los hijos pensar en que mis papás, mi papá o mi mamá va a lograr tener esa pensión. Y de verdad, con mucho gusto, con mucho orgullo, se han logrado a veces, y no se les convence, sino que ustedes van a determinar qué es lo que quieren, pero encuentran una alternativa de lograr esa pensión que no habían pensado que podían lograr, y que, como se los he dicho en otras ocasiones, es una tranquilidad económica para el resto de su vida, para todo el tiempo que les quede,
pues va a ser de una manera tal vez más desahogada. Ese es ese quinto punto tan importante, a pesar de que ya calculamos, hicimos 4 o 5 cálculos con diferentes sueldos, con diferentes años de cotización, a pesar de que ya también en el cuarto punto determinamos pues cuál es la que más me conviene por mi situación económica, con cuál me siento cómoda, porque también hay que determinar una opción viable para que no se queden a la mitad del camino, una opción en donde se determine paso a paso cómo van a ustedes llegar a cubrir esa cantidad de pago mensual para que logren llegar a buen término y no se trunque ese proceso de pensión, porque es muy triste, pero aún así, bueno, lo que lograron cotizar se va a ver reflejado en el cálculo de la pensión, en lo que ustedes van a recibir mensualmente, pero en ese quinto, no importa que tal vez no lo hayan pensado, hagan que les haga su asesoría su cálculo de una pensión máxima, de acuerdo a su situación, de acuerdo a sus condiciones, siempre va a ser de acuerdo al número de semanas que usted tenga, más las que logre acumular con los 5 años que estamos suponiendo que cotice al tope, con el máximo del sueldo, y que esta sería su pensión máxima, su pensión óptima. Es una opción, nada más. Pero ustedes finalmente van a determinar qué es lo mejor, cuál les conviene, cuál quieren, con cuál pueden. Hagan este ejercicio, de verdad, hagan este ejercicio en la medida de lo posible e inviertan en la asesoría, inviertan de verdad. Es una inversión, no es un gasto. Va a ser una única vez en su vida, para este caso, que van a invertir ese dinero en el cálculo de su pensión y que el resultado va a ser para el resto de su vida, va a ser para la cantidad que ustedes van a recibir mes con mes y que hicieron un esfuerzo, pero que lograron tener la mejor opción para ustedes. Háganlo, les reitero, nuestros servicios, la asesoría conmigo, la orientación, la plática, el búsqueda de alternativas, la presentación a ustedes de cálculos 4 o 5, los que ustedes necesiten, para que vean las opciones que más les acomodan y se decidan por esa opción que sea la mejor para ustedes. Entonces yo les reitero ese servicio, contáctenos a través de mi correo, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, platíquenme su caso, yo con mucho gusto les voy a responder y les voy a dar una orientación de cuál sería la mejor opción, o si quieren contactarme directamente en una llamada telefónica, como ustedes gusten. Y esto es a través del WhatsApp, que es el 5549 13 53 19. Con mucho gusto los atendemos y espero que estos 5 puntos, que son un poquito ya más claros, los ayuden a determinar si les conviene modalidad 40, cómo les va a ayudar modalidad 40, cómo les va a sumar modalidad 40 a su pensión. Les agradezco mucho su atención. Si les gusta el video, nos ayudan mucho con su like, con su suscripción, con un comentario, se los agradecemos mucho. Entonces, pues no lo olviden. Muchas gracias, buenas tardes.